Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosa Galeano y desde el Centro Venezolano Americano en Caracas, Venezuela, les doy la más cordial bienvenida al primero de los cineforos organizados en alianza con el Circuito Gran Cine para revisitar la cinematografía del genial Orson Welles. Nos acompañan en esta oportunidad Juan Antonio González, editor de las páginas de cultura del Universal, José Pisano, miembro de la Junta Directiva de Gran Cine y director general de Trasnocho Cultural, y como moderadora María Elena Freitas, directora general de Gran Cine. A todos les doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos. Y bueno, sin más preámbulos, la palabra es tuya, María Elena. Feliz tarde y gracias a todos por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hola Rosa, bienvenidos Juan Antonio, José Pisano, bienvenidos a todas las personas que están conectadas y que nos están acompañando esta tarde lluviosa y divina para hablar de buen cine. El Ciudadano Kane es una programación, forma parte de la programación conmemorativa de los 80 años del Centro Venezolano Americano y casualmente, pues, esta película también está cumpliendo 80 años, razón por la cual hemos decidido hacer este cineforo, en concordancia con toda la programación que hemos diseñado entre Gran Cine y Ciudad para celebrar la maravillosa fiesta de un centro venezolano dedicado al estudio del lenguaje del idioma inglés en Venezuela y que durante 80 años ha formado miles de jóvenes en nuestro país y nos ha dejado un gran legado educativo. Muchísimas gracias al CBA, Liliana, a ti Rosa y todo el equipo que ha trabajado con Gran Cine en este interesante proyecto que ya hemos iniciado. Le recuerdo al público que además de los cineforos que estamos realizando, iniciamos hoy por supuesto con Ciudadano Kane, tenemos una programación especial de cine en la plataforma Gran Cine Películas de Impacto, que es www.grancinepi.net. Allí podrán ver gratuitamente algunas películas de Orson Welles, como obviamente El Ciudadano Kane, Otelo, El Extraño y La Dama de Shanghái. No se lo pierdan porque son totalmente gratuitas y solo tienen hasta el 25 de octubre para disfrutar de estas grandes obras maestras. Y sin mucho preámbulo, porque tenemos poco tiempo y mucha información que dar, estamos muy orgullosos de compartir con nuestro público esta experiencia y hablar de la película Ciudadano Kane de Orson Welles, considerada la mejor película en la historia de la cinematografía mundial. Una película que fue realizada por Orson Welles con apenas 24 años de edad. Fue su primera película y la única con la cual tuvo total libertad de acción y producción. La única película donde él pudo ejercer en solitario la libertad creativa que podía expresar y sus conocimientos y su experiencia y la genialidad de este hombre que nos permite conocer la historia o acercarnos a la historia de un gran magnate de los medios de comunicación en los años 40, que yo siempre considero, y lo digo en varias entrevistas, lo he dicho en algunos comentarios con amigos de llegada a la cinematografía, que el protagonista de esta historia, o en quien está basada esta historia, es el Zuckerberg de los años 40, un gran magnate de los medios de comunicación escritos y radio, que era, digamos, los medios más poderosos de la época, un magnate que supo convertir cualquier historia doméstica o cualquier cuento simple en una gran historia para vender periódicos, el inventor de lo que llamamos hoy en día el amarillismo periodístico o el amarillismo en prensa. Además, el hombre que supo mercadear las historias de las noticias como nunca antes se habían mercadeado. Así que hay muchas historias interesantes dentro de la historia. Es una película que tiene muchas capas, que tiene muchos matices, que tiene muchas narrativas. Y bueno, para eso están aquí José Pisano y Juan Antonio, que nos van a comentar más profundamente, pero no se pierdan los comentarios que vamos a escuchar hoy, el conocimiento que vamos a tener hoy, porque además es una película muy actual en términos de visión futurista, que era ese gran pensamiento que tenía Orson Welles con cada una de sus películas, era
un hombre que podía ver más allá del tiempo y más allá de su época. Y esta historia es un reflejo de esa visión de este gran genio de la cinematografía universal. Vamos a comenzar con nuestro querido Juan Antonio González y les doy una pequeña síntesis de su experiencia. Juan Antonio, además de ser un gran amigo de Gran Cine, muy cercano a nuestra organización, comunicador social en mención audiovisual, egresado de la Universidad Central de Venezuela, está dedicado desde hace 24 años al área del arte y cultura, es crítico de cine y teatro, con una especialización en análisis cinematográfico realizada en la Cinemateca Nacional de La Paz, Bolivia, con el exdirector de la revista Carrières du Cinema, Jean-Michel Proudhon. También Juan Antonio es ganador del Premio Municipal a la Difusión Cinematográfica en 1998, editor del área de arte y entretenimiento en El Universal, donde publica semanalmente la sección Mirada Expuesta, dedicada a promover el trabajo de fotógrafos venezolanos. También quiero comentarles sobre nuestro querido José Pisano, quien es miembro de la Junta Directiva de Gran Cine, arquitecto, egresado de la Universidad Simón Bolívar, gran amante del cine y además que nos acompaña en todos los sueños y proyectos que iniciamos juntos hace 30 años. Ha sido gerente general de la Fundación Previsora, director de programación y distribución de Cines Unidos, gerente para Venezuela de 20th Century Fox, gerente general de Cinex, director general de Blancica y Warner Bros. Para Venezuela, director de programación de Cines Paseo, Trasnocho Cultural, y desde el mes de junio tiene la gran responsabilidad de ser director general de la Fundación Trasnocho Cultural. Bienvenidos, mis queridos amigos, los quiero por igual y los considero parte de mi corazón y parte de Gran Cine. Gracias por acompañarnos. Dejo la palabra a Juan Antonio. Es mutuo, María Elena. Gracias por la invitación. Quiero agradecer también al Centro Venezolano Americano por habernos invitado y por supuesto a los grandes y amigos y queridos amigos del circuito de Gran Cine. Hablar de una película como El Ciudadano Kane no es nada fácil, porque se ha escrito mucho, se ha dicho mucho de esta película, hay mitos sobre esta película, documentales, en fin. A mí me pasa reflexionaba, porque volví a ver la película, muchos clásicos del cine que vuelvo a ver muchos años después, y esa fascinación primera que me pudo haber generado una película a veces no ocurre. A veces más bien te decepciona esa película que antes te había emocionado, te había marcado. Con El Ciudadano Kane no pasa eso. Juan Antonio, perdona la interrupción. Tenemos una interferencia en tu audio. Si quieres, pasamos a la presentación de José mientras tú la resuelves, porque se escucha con mucha interferencia tu audio. Okay. No sé qué opinas. Estamos en vivo y cuando se está en vivo, después de esta lluvia terrible, pues no es fácil. Déjame, dale, no sé qué hacer, pero déjame ver, déjame probar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Va a Pisano o sigo yo? Yo creo que podríamos pasar con José Pisano mientras resolvemos el tema técnico, ¿te parece? Ok, perfecto. Gracias, Juan Antonio. José, bienvenido. Gracias, María Elena. Gracias, Juan Antonio. No sé si me escuchan bien, porque es que yo estaba oyendo la interferencia desde antes. No sé si tengo interferencia contigo, José, también. Sí, por eso, es que creo que es general, porque yo la escuchaba inclusive cuando tú estabas hablando antes. Se escucha como si hubiese un ruido de lluvia dentro de la puerta. Sí. ¿Me escuchan bien a mí? No, yo te escucho con interferencia. No, yo a ti te escucho perfecto. Pero sí hay como una cosa rara. Sí, digamos que sí hay porque que hay clásicos que cuando uno los vuelve a ver con el paso del tiempo, pues pueden decepcionarlo a uno, o digamos puedes no encontrar aquellos elementos que en cierto momento te marcaron. Con El Ciudadano Kane no pasa eso, porque por dos razones fundamentales. Primero, porque parece
que es una película donde se condensa todo el poder del lenguaje cinematográfico. Orson Welles pareciera como ese estudiante aventajado que se estudió todas las fórmulas matemáticas al dedillo, las internalizó de tal manera que las utiliza, digamos, a su antojo. ¿Con qué quiere decir esto? Que él agarró todos los movimientos de cámara, de la profundidad de campo, los tilt down, los tilt up, los traveling, y los utilizó de manera expresiva. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera todos esos recursos estilísticos o formales pasaron a ser parte de la narrativa interna y psicológica de cada uno de los personajes y pasan a ser parte de la historia misma. Entonces, por eso es que vemos que cuando comienza la película, vemos cómo va subiendo la reja a la cámara hasta llegar a ver el Palacio de Xanadu. Pero al final de la película vemos esa misma toma descender, ¿no? El auge y caída del personaje. Y eso es lo interesante. Es decir, todavía hay muchas películas que se hacen hoy en día que no saben interpretar el lenguaje cinematográfico, que no ponen la imagen en función de lo que se quiere pensar, de los personajes, de su psicología, ¿no? Eso por un lado, y por el otro es el discurso del Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane tiene 80 años y es impresionante que en esa época todavía se hablaba o se comenzó a hablar del poder de los medios de comunicación. Y hoy en día vivimos en una época donde se ha comprobado que los medios de comunicación son muy poderosos, tan poderosos que poner en jaque instituciones, personas, ¿no? Entonces, yo creo que el Fondo del Ciudadano Kane, además de plantear estos temas del poder de los medios de comunicación, en el fondo también es una película sobre un hombre vicioso que, digamos, conoce la gloria y conoce el fracaso, ¿no? Con todos sus matices, con todos sus grises, ¿no? Entonces, también tiene ese encanto la película de no ser digamos, un panfleto o una tesis sobre los medios o sobre la relación política, medios de comunicación, sino que también una historia de un hombre que pierde su infancia, se rodea de riqueza, de lujo, pero en el fondo queda muy solo, ¿no? Entonces, por allí me parece que es una película fascinante desde todo punto de vista. El guión es como el rompecabezas que arma una de las esposas de Charles Foster Kane en la película. Es decir, comienza como un reportaje periodístico para averiguar qué quiere decir la última palabra que dijo en vida el personaje. Pero entonces esa investigación te va llevando como a puntos de vista del personaje, como a lecturas múltiples de ese personaje. Un poco lo que haría, creo que después Akira Kurosawa con Rashomon. Y bueno, allí está la mano de Herman Mankiewicz, ¿no? Es decir, un guión lleno de palabras ácidas, de burlas. En un momento, Charles Foster Kane dice: no creas todo lo que dice la radio, ¿no? Y él venía de hacer La Guerra de los Mundos. Entonces, digamos, es como una especie de guiño a lo que ellos estaban haciendo. Bueno, para la RKO, digamos, después del éxito de La Guerra de los Mundos, Orson Welles surgía como una tabla de salvación, porque estaba como al borde de la quiebra, y le hacen un contrato maravilloso que es el que le ofrece libertad creativa absoluta.
lo cual no es tanto así porque al final el título de la película iba a ser American y lo tuvo que cambiar, ¿no? Digamos, por presiones de los dueños de los estudios. Hay otra cosa que se puede decir muy interesante, que es que esta película trasciende, digamos, su duración de 1 hora 59 minutos. Finalmente tenía 2 horas 2 minutos, porque el personaje aludido, que es William Randolph Hearst, pues enfiló toda la batería contra la película y contra Orson Welles. Tanto así que llegó a negociar, de alguna manera, se tomó la negociación de pagar a un ejecutivo de la RKO para que quemara los negativos, los originales, que en los años 70 quemaron. Una película que costó $840,000, que me parece un presupuesto altísimo, pero que fue un fracaso en taquilla precisamente por la presión que desde los 28 periódicos que tenía Hearst ejerció para que la gente no fuera a verla, ¿no? Hay una frase muy bella de Jorge Luis Borges sobre la película que dice: el tema, a la vez metafísico y policial, a la vez psicológico y alegórico, es la investigación del alma secreta de un hombre, a través de las obras que ha construido, de las palabras que ha pronunciado, de los destinos que ha roto. Yo creo que ahí se resume un poco el espíritu de Ciudadano Kane. Es decir, es una película que roza temas delicados, de política, medios de comunicación, pero también es una película que es sobre un hombre que alcanza la cima y así mismo como la alcanza, pues llega al subsuelo, ¿no? No sé si José quiere agregar algo más y vamos viendo qué se va agregando. Por favor, silencia el micrófono. Antonio, muchísimas gracias. Gracias Marilena, gracias Juan Antonio. Gracias, José. Es un placer para mí estar aquí en este encuentro hoy con una película tan especial y muy significativa como además son los 80 años tanto de Ciudadano Kane como del Centro Venezolano Americano. Esa institución tan valiosa para el aprendizaje de la lengua inglesa y para la difusión de la cultura. Además, para quienes hemos estado vinculados a ellos durante tantos años, siempre ha sido una referencia importante a efectos justamente de actividades vinculadas con este. Bueno, yo voy a continuar un poco sobre las primeras palabras de María Elena a propósito de la película, lo que bien comentaba mi querido Juan Antonio sobre la misma. Ciudadano Kane es la gran película de los críticos y es la gran película de los cineastas. De hecho, si uno revisa esas selecciones que hacen diversas instituciones respecto a las grandes películas de la historia del cine, por lo general suele estar en las primeras posiciones. De hecho, revisando un poco hace poco, veía que, por ejemplo, el British Film Institute la tuvo en el primer puesto durante muchos años y no hace tanto la desplazó al puesto número 2 detrás de Vértigo de Alfred Hitchcock. Y bueno, estamos hablando de que lógicamente es un cineasta británico y quizás allí pueda pesar un poco un sentido o un sentimiento patriota. Pero sin duda, Ciudadano Kane y quizás un poco por lo que he escuchado de las primeras palabras de Juan Antonio, es una película que uno va apreciando más en la medida que pasa el tiempo. Es la gran película de Orson Welles. De hecho, Orson Welles tiene una vida, bueno, tuvo una vida fascinante y justamente lo decía Marilena, a los 24 años tenía una carta abierta para poder hacer la película que él quisiera. Y luego uno ve todo lo que pasó con Ciudadano Kane, su vida posterior y va conociendo y va viendo todas las dificultades. Es como esa película, digamos, narrada en reversa de lo que fuese una vida normal, que uno empieza a trabajar con muchas dificultades y al final como que de alguna manera ese talento te premia con la posibilidad de hacer
algo que tú quieras hacer. En Orson Welles ocurrió totalmente al revés. Pero bueno, era un hombre genial, un hombre que no lo hemos mencionado en el año 38 y además muy conocedor de los medios. Primero que es una persona que bueno, viene del medio teatral, funda una agrupación llamada Mercury Theatre, que de hecho trabaja con sus actores en la película. Allí está Jeff Cotton, está Agnes Moorehead, que además la recordada en Dora de Hechizada, y prácticamente todos los actores eran rostros apenas conocidos en el cine. Entonces, bueno, él viene de esa formación y se nota mucho en el planteamiento formal de la película. Pero por otro lado, en el año 38 él hace esa, bueno, ya legendaria grabación de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, donde sacude a todas las audiencias cuando simula, digamos, basándose en el texto de H.G. Wells, simula una invasión extraterrestre que agarró a todos por sorpresa y que se pensaba que de hecho eso estaba ocurriendo. Y es muy importante porque además a raíz de esa situación, de ese hecho, se reglamentaron cierto tipo de actividades radiofónicas para evitar que situaciones como esta ocurran. Entonces, claro, Wells se encuentra con que RKO le da en blanco para hacer una película y él decide hacer la gran película. Yo creo que un poco es una película quizás hecha desde un punto de vista de una mirada soberbia, una mirada pretenciosa, y yo no lo descalifico. Yo creo que la verdad eso también habla a su favor. No es una película, digamos, que tiene una aproximación sencilla, simple, que uno de alguna manera pueda conectar. Y por eso yo siento que es una película que uno va valorizando cada vez más en el tiempo. De hecho, él comenzó a trabajar en un par de proyectos. Recuerdo que uno de ellos era El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, porque además él quería tener la gran historia para llevar a cine, para narrarla de la manera que él quería hacerlo. Y se consigue con bueno, esta historia de este hombre. Claro, tiene además el gran apoyo de Herman Mankiewicz, que además entiendo, creo que no se ha hecho todavía el cineforo sobre la película Mank, que es la película que dirigió David Fincher, que está en Netflix, que es muy interesante porque bueno, hay una aproximación también a ese otro lado. Siempre ha habido mucha polémica a ese respecto, si en realidad la idea fue más de Orson Welles o si fue más de Mankiewicz. Y yo creo que la verdad, ya detallar sobre eso no tiene mayor sentido. Yo creo que efectivamente el Ciudadano Kane tiene mucho del propio Orson Welles. Si uno conoce su biografía, su historia de niños, la relación con su padre, hay mucho de eso en la película. Pero también hay mucho de William Randolph Hearst, el gran de los medios de comunicación en su momento. Y eso sin duda alguna lo aporta Mankiewicz, quien se sabe era una persona muy vinculada al propio Hearst y a Marion Davies, que era bueno, su amante y que de alguna forma es el personaje que digamos que representa la amante de Norman Foster Kane en la película. De hecho, siempre Orson Welles decía que de alguna manera, si él lamentaba algo de la película, era la imagen que se podía producir de Marion Davies, porque yo creo que más bien en la película está exagerada de una manera que no correspondía exactamente con lo de Marion Davies. También hay mucha leyenda al respecto. Se dice que la verdad que Hearst no se molestó particularmente con la película, porque sin embargo era su grupo cercano que le insinuaba que se estaba metiendo con él y él era muchos acólitos para tratar de obtener prebendas y ganar, digamos, beneficios en esa cercanía con esta persona que era, bueno, absolutamente importante y que sin duda alguna marca de alguna forma el personaje de Kane por el manejo del poder que ejercía con los medios de comunicación en esa época, su estilo de vida, su propia vivienda, que fue de alguna forma también referencia con lo que es el Xanadu, ese palacio donde viven estos personajes. Es importante. Afortunadamente no se quemó la película, no se destruyó como fue solicitud en un determinado momento. De hecho, también es curioso porque la película, cuando Hearst da el visto bueno, simplemente le quitaron un minuto de película, que era de alguna manera lo que quizás podía causar cierta molestia como una vinculación directo a ella. Entonces, por un lado, esta historia, digamos, de cómo se construye el guión de la película, de cómo se desarrolla la historia de ella, pero por otro lado está toda la parte visual, y la parte visual que es maravillosa. Juan Antonio también lo describió muy bien a nivel de perspectivas, a nivel de manejo de luz,
de juegos de sombra, de cámara. Y aquí está Greg Toland, que uno de los grandes directores de fotografía, lamentablemente falleció relativamente joven, no tiene una obra muy, muy amplia. Yo recuerdo ganó el Oscar por Cumbre Borrascosas en su momento, hace muchos años. Fundamental para todo lo que es la visual, la parte mágica de la película. Y ahí vemos cómo estos personajes surgen a veces de una manera sorprendente con ese propio manejo de la luz, de dónde colocas el reflector, de cómo se mueven esas sombras, de cómo colocas la cámara, porque de hecho, y si lo vemos en detalle, y eso es algo que uno también va apreciando con el tiempo, normalmente la cámara tiene un punto de vista que está inclusive bajo el suelo, para crear esas, digamos, como esos contraplanos en esas magnitudes. Y eso es algo que surgió sin duda alguna del ojo de un director que quería buscar esos encuadres, quería crear, digamos, estas sensaciones, estas emociones en la pantalla. Y por otro lado, una persona que manejaba la técnica como lo hacía Greg Toland. Greg Toland además manejaba muy bien todo lo que tenía que ver con lentes, con las propias, las cámaras, con los negativos de las películas, sabía manejarlo. Entonces, claro, le da esa característica, esa visual tan particular. Entonces, yo creo que por un lado, claro, el trabajo de Mankiewicz en la parte de la escritura del guión, que se dice que, bueno, que Orson Welles le quiso pagar un dinero después para que saliera su crédito, que el crédito fuera simplemente de Orson Welles. Mankiewicz dice que, bueno, que lo estuvo pensando, al final decidió que no, que quería compartir crédito allí. Y por otro lado, el trabajo visual que logra Greg Toland hacen de esta película, digamos, formalmente con el sentido narrativo, en la forma en que se aborda el personaje de Charles Foster Kane, que además era de alguna manera innovadora en la época, juega mucho con el espectador, porque vamos a analizar este personaje desde facetas distintas, lo veían cada uno de sus seres cercanos, desde el tutor, su esposa, su amante, su mejor amigo. Y por otro lado, claro, que es otro tema que también es interesante, digamos, cómo es el acercamiento emocional a este hombre. Porque yo creo que al final es la tragedia de un hombre solo. Uno ve, y para quienes han visto la película, hay un punto en que, bueno, sabemos que se muere su hijo, su único hijo, adolescente. Y claro, esa tragedia que es fundamental en su vida, prácticamente está ahí, y uno como espectador la siente, y si siente un aturdimiento, siente que ha debido ser algo muy fuerte. Pero en el personaje que está atrapado en esa burbuja, en esa, digamos, en esa espectral que lo aísla del mundo, no hay digamos, emocionalmente uno no siente que haya un impacto muy duro en ese sentido. Igual uno lo siente en la relación con la esposa, lo siente en la relación con la amante, siente de alguna manera que es un personaje que es un hombre que amaba a su esposa, que quizás, bueno, esa relación se rompe en el tiempo. De hecho, esa escena, cuando él la acompaña a la esposa, donde el amante, porque, bueno, hay esa especie de trampa, bueno, esa trampa que se arma para truncar su carrera política, es una escena, la verdad, tremenda y está muy bien resuelta, y hay como muchos conflictos a nivel emocionales que están allí planteados y que están planteados con una cierta frialdad. Y esa manera él, después de tratar que a esa amante, de convertirla en esa gran estrella del mundo del canto lírico, además, también la volví a ver hace poco y me recordaba mucho a Florence Foster Jenkins, que ustedes seguramente recuerdan en esa película que interpretó Meryl Streep, y de hecho en teatro lo hizo Elba Escobar aquí en Caracas. Hay una versión francesa llamada Marguerite con Catherine Frost, que es magnífica. Y fue un personaje que además coincidió sobre la época. Y yo creo que es un personaje, además de una señora, digamos, de la alta burguesía norteamericana, con unas limitaciones vocales muy fuertes, pero que bueno, ella tenía además el valor de sentirse como una gran cantante, y fue auspiciada, y fue una mujer que además tuvo mucho éxito, porque justamente esa característica, por un lado, creaba toda una gran curiosidad alrededor de ella, ¿no? Entonces ese personaje está aquí planteado, y es una persona, digamos, dentro de Ciudadano Kane, que no buscaba esa fama, pero porque esa fama de alguna manera Charles Foster Kane quería empujarle, quería dársele, quería que lo lograra como una manera él de imponer un poder particular. Entonces, yo creo que emocionalmente ese control que tiene la película en no ser excesivamente afectuosa, en ser una película que pareciera muy fría, va muy bien con toda esta ambientación, con toda esta
esta forma de ser y con todo el desarrollo de la misma, ¿no? Por otro lado, es una película que ha influido muchísimo, de hecho está considerada la película que más ha influenciado a directores de cine. Y uno lo nota sobre todo, y también yo viéndola recientemente, sobre todo en el trabajo de Martin Scorsese. Uno quizás ve una película como La Edad de la Inocencia y hay un manejo de la luz que es muy parecido, digamos, al trabajo que se hace en Citizen Kane. Lógicamente color, pero está esa teatralidad, ese manejo que va muy bien, digamos, con la época que era a finales de 1800, en el caso de la película de la Edad de la Inocencia. Pero hay una película en particular de Scorsese, que de hecho conversándolo el otro día con Luigi Chamanna, con quien comparto los clásicos tras noche, que de alguna manera, bueno, nos hemos dedicado a acercarnos a todo este tipo de películas, es El Lobo de Wall Street, que quizás ustedes recuerden, esa película con Leonardo DiCaprio. Y ese personaje se nutre absolutamente del Ciudadano Kane, en muchos aspectos. De hecho, hay escenas que no son escenas copiadas del Ciudadano Kane, son escenas reinterpretadas por un gran cineasta como lo es Martin Scorsese. La escena de la llegada de las chicas a la redacción, a la redacción, digamos, en el caso de Ciudadano Kane, en el caso de Lobo de Wall Street, a esa oficina, ese personaje que está, digamos, embebido de su poder y que está un poco enseguecido, pero que por otro lado, los espectadores lo ven, no lo condenamos, no es un antihéroe, no es una persona que representa el mal, sino es un ser humano que está en esas condiciones. Entonces, de alguna forma uno lo ve con unos ojos muy particulares, ¿no? Y en ese caso, bueno, Scorsese también de alguna forma logra transmitir eso en ese personaje que interpreta Leonardo DiCaprio. Entonces, es muy significativo que una película de esta naturaleza haya perdurado y siga haciéndolo durante tanto tiempo, que tenga una influencia tan grande, no solamente a nivel de crítica, porque uno la vuelve a ver y va viendo detalles y va cosas. De hecho, ese magistral final, el Rosebud, que bueno, que solamente lo vamos a saber, o sea, lo va a saber Charles Foster Kane, porque lógicamente es quien lo vive y es quien pronuncia esas palabras, pero de hecho ningún otro personaje de la película va a saber al final qué es Rosebud, que además es el objeto de la investigación y es lo que nos va a permitir tener todas esas facetas del personaje, sino el espectador al final va a ver ese trineo de madera que se va a quemar en esa fogata, en esa maravillosa escena final, que pareciera un paneo. De hecho, en algún momento también que era como una especie de laberinto, que representaba un poco el laberinto de la humanidad. Yo también lo veo como una gran ciudad, una gran metrópolis donde está atrapado esto, que va sobre allí y se posa en ese objeto, en ese trineo que tiene esas palabras y que finalmente termina en ese horno quemándose y convirtiéndose en ese humo negro, que bueno, que es terrible, ¿no? Que al final ese momento mágico de la vida de este niño, que era su momento de mayor felicidad, cuando no tenía mayores bienes de fortuna, sino tenía a su familia, disfrutaba de la nieve, de ese trineo, de esa ingenuidad que le podía brindar la niñez, pero que por otro lado también vemos que cuando la madre toma la decisión de entregárselo a un tutor, también le dice al padre, es uno de los motivos por los cuales también lo estoy entregando, un poco para evitar un maltrato por parte del futuro, ¿no? Entonces, uno ve como una vida muy dura, una vida, bueno, azarosa, porque precisamente además por esa fortuna de la madre ser propietaria de un terreno donde sale ese pozo petrolero, lo convierte en una de las grandes fortunas del mundo y le permite a él, que además también es muy curioso, porque él empieza con todo esto, digamos, con una mentalidad muy positiva, él quiere cambiar el mundo, él quiere de alguna manera, digamos, ser un periodista serio, pero ese poder lo va él de alguna manera absorbiendo y va haciendo cambiarle sus ideales. Entonces es muy importante, muy significativa, es una película maravillosa como reflexión además del poder. Yo de hecho también recuerdo Network, Poder que Mata, que es una película de mediados de los 70, que además muestra el poder de la televisión con Peter Finch, además sobre el tema de los rating y todo el tema de esa cosa de que voy perdiendo rating y ya no vale nada, no sirve para nada, y que trasciende un poco todo eso. Es fantástica y además Marielena también lo decía, digamos, conectar un poco con personajes como Mark Zuckerberg hoy en día, que quizás están en otras áreas, pero son estas personas que manejan poder, que tienen la posibilidad de manipular a los seres humanos normales y corrientes en aquel momento con noticias, en este caso, no sé, con algoritmos y mostrándote cosas y enganchándote, un poco esa perversidad que nos ofrecen las redes sociales hoy en día. Así que nada, de nuevo me
complace muchísimo estar acá. No sé si Juan Antonio también quiere agregar algo, que conversemos, si alguien quiere también comentar alguna cosa. La verdad me parece estupendo como manera de nutrir esta conversación acerca de, bueno, de esta maravillosa película como lo es Citizen Kane. Gracias, José. Gracias, Juan Antonio. Yo tengo una duda y quiero comentarla con ustedes y con el público, y es como una película considerada la más importante obra maestra de la cinematografía mundial. ¿Cómo logramos que esa obra maestra se conecte con el público joven, se renueve con nuestros jóvenes que están conectados a los streaming, a la velocidad de las redes sociales, a la información rápida, instantánea, a estos reflejos automáticos que generan las redes sociales, a esa información vacía, fatua, a esa información poco veraz y poco importante? ¿Cómo hacemos para que estos jóvenes se conecten con esta historia y entiendan que lo que está pasando es, en algunos casos, obviamente, es un efecto de manipulación, de moda, de amarillismo, de espectáculo, las noticias convertidas en espectáculo, que eso se ve en la película? Ahora, ¿qué le vamos a decir a los jóvenes para que vean esta película y tomen conciencia y reflexionen sin que reflexionar sea considerado un asunto aburrido? Reflexionar y pensar efectivamente cuáles son los valores que tengo que tomar de esta película como público, no como cineasta, no como productor de cine, como público normal, habitual. ¿Cuáles son los valores que tengo que rescatar de esta película, que está basada en hechos reales, en la historia de este gran y poderoso magnate de los años y que creó un estilo de comunicación que hoy en día todavía se nota, en que 80 años después de la película tenemos un sistema de comunicación, un estilo de comunicación muy semejante al formato que desarrolló este personaje o esta persona, Hearst, este magnate, en los años 40. ¿Qué le decimos a la gente joven? No sé quién de los dos quiere contestar. Bueno, no sé si, Juan Antonio, yo creo, Antonio. O sea, yo la verdad aplaudo y celebro espacios como este, que justamente nos permiten conversar sobre ello. Yo creo que además es valiosísimo el trabajo que Gran Cine está haciendo a través de su plataforma digital, poder ofrecer este tipo de películas y poder conversar sobre ellas, reflexionar, pensar. Yo creo que es fundamental, y también nosotros en Trasnocho y desde los clásicos Trasnocho creo que lo asumimos como un compromiso. Porque, bueno, quizás nuestra generación hace muchos años se pudo nutrir de la Cinemateca Nacional. Entiendo también que eran otros tiempos, también, digamos, todo este tema igual de redes sociales que estamos hablando en particular, bueno, no existía. Pero el cine tiene esa magia, tiene esa gran capacidad de transportarnos y llevarnos al desarrollo de historias en una gran pantalla. Yo la verdad, bueno, ustedes me conocen y soy defensor del cine en el cine, más allá de otros formatos, pero creo que lo que hace Gran Cine es valiosísimo porque efectivamente hay películas que quizás se puedan perder en el tiempo y si de alguna manera logran llegar por esa vía es extraordinario. Entonces, que podamos pensar sobre ello, que podamos hablar sobre ello, que podamos reflexionar sobre ello, que podamos de alguna manera crear espejos, porque además eso es lo que hace grande a una obra, ¿no? Porque hay películas que obedecen a un periodo particular y que cuando uno las vuelve a ver, quizás, bueno, puedan servir como un objeto de estudio de un determinado año, un determinado problema, un determinado conflicto. Pero en el caso de Ciudadano Kane es una película que trasciende más allá del tiempo, porque habla justamente de temas y de valores universales. Entonces, que podamos hacerlo a través de espacios como este me parece sin duda alguna valiosísimo, y creo que es algo que hay que hacer, hay que mantener y seguir y entusiasmar para que eso pueda ocurrir de esa forma, ¿no? Sí, yo creo que y voy por el mismo camino que apunta José. Yo creo que este Cineforo es un impacto. Es decir, ¿me escuchan bien? ¿Estoy interrumpido? ¿Me escuchan? ¿Aló? Ajá, ¿me escuchan? Te escuchamos, te escuchamos. Sí, yo creo que un gran paso es que instituciones como Gran Cine
como Trasnocho, como la Cinemateca, digamos, como las salas de arte y ensayo que queden, digamos, un aporte que tienen que hacer. Porque no es solamente el Ciudadano Kane, hay muchísimas películas que la gente joven debería conocer. Es decir, mira, cuando yo comencé a ver cine de autor, me llevó a la Cinemateca un artículo de Alfonso Molina en el Nacional sobre un ciclo de cine dedicado a Carlos Saura. La película que presentaban el día que yo decidí ir es La Casa, que es una alegoría de la Guerra Civil Española. Mi abuelo, antes de eso, me echaba cuentos de la historia civil española. Y yo con esa película le di una dimensión completamente diferente a los cuentos de mi abuelo. O sea, pude entender realmente, o sea, los cuentos de mi abuelo los pude entender, pero de una manera impresionante, porque además como que los vivencié a través de la película de Carlos Saura, ¿no? Entonces, yo creo que este aporte se hace a través de este foro y de todos los espacios que se puedan abrir al cine, al buen cine, al cine de autor, al cine emblemático, digamos, de todos los años que tiene el séptimo arte existiendo, creo que son fundamentales, porque en cualquier momento vas a hacer clic con un espectador joven. En cualquier momento te vas a conectar con un espectador y, claro, es un tema muy complejo. La comunicación cambió. Las redes sociales cambiaron la comunicación. La pandemia está cambiando la comunicación. Es decir, a veces ni los periodistas sabemos hacia dónde va la comunicación. Es decir, ¿va a ser este el futuro? Conectarnos a través de una pantalla. Eso es lo que está planteado. Hoy en día el periódico el periódico de papel suena obsoleto, por lo menos aquí en este país. Todavía hay países donde se editan periódicos en papel, pero aquí en este país prácticamente no existe el periódico en papel, no existe el periodismo sobre papel. Entonces, están las páginas web llenando, las páginas web informativas, llenando el vacío que está dejando el periódico en papel. O sea, son preguntas que nos tenemos que hacer y que tenemos que enfrentar. Un fenómeno como los fake news hay que saberlo abordar, porque hasta uno mismo puede caer por inocente frente a una fake news. Y eso, y digamos, de alguna manera todo eso se genera o todo eso se plantea como un germen en el ciudadano Kane. Porque el ciudadano Kane, es decir, la información que emana de un medio de comunicación va a depender de quien la escriba, pero también de quien la edite. O sea, cuando el jefe de redacción de Charles Foster Kane está escribiendo la crítica de la esposa del personaje y se queda borracho sobre la máquina de escribir, el mismo editor le quita el papel y la termina. Lo cual allí además hay un hecho ético, porque él no cambia el sentido por donde va el personaje que se queda borracho sobre la máquina de escribir, sino que termina la crítica lapidaria de su propia esposa, ¿no? Entonces, son valores que, digamos, ha ido transformándose. Es decir, te digo, tú me preguntas sobre el futuro de los medios de comunicación y no lo sé. De verdad que no lo sé, porque además ha sido tan vertiginoso y la pandemia ha acelerado todo esto que es como un proceso que está ocurriendo y que no se ha sentado, que no se ha consolidado. Entonces, bueno, estamos como en una transición, ¿no? Ya verá lo que viene, ¿no? Me fui por otro tema, pero bueno. Este tema es largo, pero es muy importante. Obviamente los influencers de la época, obviamente Orson Welles era un gran influencer
influencer en su época, y más aún, más influencer todavía el señor Hearst, que era el protagonista o la persona en quien se basa esta película. Los influencers tendrán más futuro, continuarán siendo los grandes poderosos de los medios de comunicación, o podrá haber una transformación. ¿Ustedes qué opinan? Tomando en cuenta que la película muestra unos medios de comunicación que se han transformado, obviamente en 80 años todo se transforma, ¿no? Además que el cambio es la persistencia, lo que persiste es el cambio siempre, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esos influencers que tienen tanto poder hoy en día? Y algunos son, pues, personalidades con bastante contundencia e información interesante y veraz, pero hay otros que no, que convierten cualquier hecho cotidiano en una noticia. Esa es la preocupación que tenemos, los que queremos y creemos en un mundo donde las comunicaciones sean veraces, efectivas, interesantes, profundas, dinámicas y de interés. ¿Qué opinan ustedes de los influencers? Bueno, participo yo, me participo a Juan. Yo creo que hay un tema, a ver, hay un tema allí de educación que es importante. Yo creo que allí en el poder transformador del arte y de la cultura. Y creo que es un poco también responsabilidad de personas como nosotros que estamos, digamos, involucrados en áreas que tienen un sentido, tienen un impacto en ello. Yo creo que en la medida que la persona esté más informada, digamos, y sea más consciente de las distintas, digamos, opiniones que se puedan crear a su alrededor, va a ser una persona que va a tener más criterio en poder evaluar y considerar la validez de la fuente a la que está consultando. Porque hay un tema también que, claro, hay algunas personas se ven, bueno, enseguecidas y se ven de alguna manera encantadas por algunas figuras en particular que en el fondo terminan siendo personas vacías y que simplemente por ese mismo poder que crean alrededor de ellas, por número de seguidores, por un show además superficial, vacuo, no, digamos, se termina convirtiendo en estas figuras de poder. Entonces yo creo que, claro, en la medida que una persona sea más educada, sea mejor, tendrá la posibilidad mejor de poder efectivamente, digamos, buscar esa fuente. Entonces, claro, a lo mejor escuchar algo en un lado, pero bueno, buscar y contrastar esa noticia por otro lado, informarse mejor por otro lado, tendrá como mucho más criterio y eso es absolutamente importante. Porque si no seremos, bueno, una sociedad de borregos que estaremos siguiendo, digamos, mentiras que se convierten en verdades por tantas veces dichas, que de hecho, bueno, eso forma parte a veces de discursos políticos que lamentablemente se crean como una forma de manipulación de una determinada sociedad, pero por otro lado, claro, es el miedo justamente a educar, porque una persona educada es una persona con criterio, termina siendo, digamos, una persona que puede ser enemiga justamente de esa situación. Tengo varios comentarios de participantes de este foro. Edison Monsalve comenta, fue un niño prodigio y antes de cine estuvo en el teatro, revolucionó la radio con la escenificación de La Guerra de los Mundos. José Rivas apuesta a la analogía de influencer-celebridad más que a la figura del magnate de medios que sigue extendiendo, pero está casi siempre a la sombra, no puede construirse el talento de un artista. Pablo Araque comenta, Kane es un empresario de los medios que manipula, sin embargo, los periodistas o reporteros caen en sus redes a punta de billetes a 80 años del film. ¿Cuál parecido con la realidad es mera coincidencia? Estos son comentarios de nuestros participantes. ¿Qué opinan ustedes? Juan Antonio, están hablando mucho de medios. De medios, sí. Pablo Araque. Sí, yo creo, Pablo, que no hay que generalizar. Yo creo todavía que existimos los periodistas políticos. Creo que ciertamente sí hay muchos periodistas que han optado por venderse, pero creo que todavía hay periodistas
Es decir, lo que pasa es que no quiero mencionar casos, pero bueno, hay que hacerlo. Si no fuese por Armando Info, por ejemplo, no se hubiese sabido la trama de corruptela que rodea al señor Alessandro. Eso, digamos, de alguna manera es como todavía hoy en día un oasis dentro de todo lo que es el mundo comunicacional. Creo que había otra pregunta que pedían que destacáramos, que es la ópera prima de Orson Welles. Edison Monsalve, es un niño prodigio, que fue un niño prodigio, estuvo en el teatro, revolucionó la radio con la escenificación de la Guerra de los Mundos. También Edison Monsalve comenta, entre sus cineastas más admirados estaba John Ford, además del cine expresionista alemán, que esta pregunta es más directa con José. Y Edison Monsalve continúa diciendo, destacar que es una ópera prima de alguien que no tenía experiencia en cine. Orson Welles dirigió, coescribió, protagonizó y produjo la película. Sí, de hecho hay algo importante también a destacar. Fue la primera persona en la historia en ser finalista a un Oscar en la categoría de director, de actor y de guionista. Eso no había ocurrido antes, hasta ese momento. Y efectivamente la influencia del expresionismo alemán está totalmente presente en todo el trabajo fotográfico de Greg Toland como director de fotografía y del propio Orson Welles como realizador. De hecho, no solamente a nivel formal, lo que era un poco el manejo que yo les comentaba antes de los lentes de la cámara, de lograr ciertas angulaciones, sino en ese manejo de sombras. De hecho, en el manejo además de las escalas, que no lo hemos tampoco mencionado mucho, pero si vemos Xanadu, que es esa mansión donde vive Charles Foster Kane y Susan Alexander, su amante, vemos como ellos se ven prácticamente como unos liliputienses, si hacemos la referencia como en Gulliver, ¿no? O sea, cuando están al lado de esa chimenea, o sea, hay un tema de manejo de escalas muy particular. Y hay una metáfora, además, que está muy presente en la película. El personaje de Susan Alexander anda, si se lo recuerdan, armando rompecabezas. Y de alguna forma nosotros estamos también como espectadores armando un rompecabezas, ¿no? Que es la vida de este señor, de esta persona. Entonces, allá hay como una metáfora un tanto directa a lo que es la construcción del ciudadano Kane como personaje cinematográfico. Sí, bien. Yo creo que iba a agregar un comentario mínimo. Yo creo que el gran aporte de una película como El Ciudadano Kane y el gran aporte de Orson Welles es que todas las imágenes de esta película están cargadas de una simbología impresionante. Es decir, no es la imagen, digamos, directa, con un significado único, sino que están cargadas de sugerencias, de matices, de muchas cosas que te llevan a entender la significación de la imagen como una totalidad, más que como lo concreto, ¿no? Y eso es lo sorprendente de esta película, es decir, cuando hablaba al principio de las cámaras que suben, de las cámaras que bajan, eso, digamos, es un pequeño detalle, pero el momento, por ejemplo, en el que Charles Foster Kane, antes de morir, atraviesa por un pasillo de espejos y su imagen se parte en infinitas imágenes, ¿de qué está hablando ahí Orson Welles? Está hablando de un personaje quebrado, de un personaje partido, de fragmentos de un hombre. Entonces, eso es lo maravilloso de esta película, es decir, que tú puedas entender de alguna manera y además entender y reentender o releer cada vez que la puedas ver ese tipo de cosas maravillosas que no se dan todos los días en el cine, ¿no?
Y bueno, nada, yo espero que en cuanto al periodismo y en cuanto a los influencers, pues llegue una época en la que no seamos tan superficiales, ¿no? Espero, no sé, espero todavía la era de Acuario. Hay un libro sobre ese tema, pero eso lo hablamos en otro momento. Se llama La banalidad del espectáculo, de Mario Vargas Llosa, se lo recomiendo. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, de la profundidad de la información, pero eso lo hablamos en otro foro. José Rivas, más temprano, hablaron del presupuesto de la película y su fracaso en taquilla, enterrada en mala prensa. ¿Tienen información de cómo fue ganando reputación? Quizás algún dato sobre su preservación. Y luego Pablo Araque comenta, la película se enfoca en el personaje y eso hace que pase desapercibida la crítica al sistema. Podemos ver parte de esto en la película sobre el guionista. Sí, bueno, no sé si Juan Antonio quiera comentar algo más. Yo sí, efectivamente, porque Juan Antonio hizo la referencia justamente a su fracaso de taquilla en su momento, pero recuerdo que es una película que se revalorizó como unos 15 años después. Sí, fue a raíz de una primera emisión por televisión que se le dio como la importancia y el significado que tenía. Estamos hablando de mediados de los años 50, yo creo, si mal no me equivoco, en el año 56, cuando comenzó a recuperarse y a considerársele, digamos, a darle el lugar dentro de la historia del cine que merece. De hecho, la historia del guionista, efectivamente, estamos hablando de Mank, que es la película sobre Mankiewicz, que dirige David Fincher con Gary Oldman, que está en Netflix, que es muy interesante, además como una lectura complementaria a Ciudadano Kane, porque es esa visión justamente desde él y un poco todo lo que hemos hablado del tema del guión, de los derechos, de quién fue la historia, no fue, hasta qué punto la historia de Randolph Hearst, la de Marion Davis, que es la Amanda Seyfried, que la interpreta maravillosamente bien en la película, ¿no? Pero es una película que, como hablamos al principio, es la película de la crítica, o sea, es la película más valorizada por la crítica. Yo no recuerdo exactamente, digamos, cuándo comenzó ya más a nivel de rescate formal del tema de digitalización, de preservación. Sin embargo, se fue haciendo con el tiempo. La película, afortunadamente, ha logrado sobrevivir en buenas condiciones en ese sentido. Y la verdad que, bueno, afortunadamente no ocurrió la amenaza que tenía sobre ella cuando estaba por estrenarse. Que era una película que prácticamente habría podido ser quemada y desaparecida. También es interesante, y tampoco lo hemos comentado, esta película se estrenó a principios de mayo del 41. Y a finales de ese año, cuando ocurre el ataque de Pearl Harbor, cuando, digamos, Japón decide, digamos, forzar de alguna manera mediante este ataque a los Estados Unidos, que se había mantenido de forma muy neutral frente a la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de allí, Estados Unidos toma la decisión de involucrarse y de participar. Y de alguna forma es allí un clic, además, que tiene que ver mucho con la historia. Yo creo que además Ciudadano Kane estaba justo como en ese momento previo a que, digamos, históricamente a que ocurra, pero también un poco por su misma, no sé si es una película que a lo mejor un año después, un par de años después se hubiese podido realizar. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, afortunadamente ocurrió en el momento que ocurrió y que estemos aquí hoy, 80 años después, hablando de ella y midiendo el impacto que ha tenido, no solamente dentro de la crítica cinematográfica, sino a nivel además de séptimo arte y impacto frente al público. Gracias, José. No tenemos más preguntas, ya tenemos una hora aquí conversando. Recordemos a Pablo Araque, que interroga sobre el personaje que pasa desapercibido, la crítica al sistema. Dice, la película se enfoca en el personaje y eso hace que pase desapercibida la crítica al sistema. Podemos ver parte de esto en la película sobre el guionista. No sé si tienen alguna opinión adicional. Bueno, sí, yo no creo que pase desapercibida.
creo que allí está la crítica a los medios, pero obviamente no es una película sobre los medios. Es una película sobre un hombre poderoso, ambicioso, que termina sin nada. Digamos, creo que Rosewood, que al final se entiende como la infancia que perdió el personaje, pues lo engloba todo, ¿no? Pero obviamente, digamos, ya que el ambiente en el que se desarrolla el personaje son los medios de comunicación, ya él muestra de alguna manera cómo se manejan los medios de comunicación. Es decir, y cómo el poder de un medio puede llevar a un hombre al que lo posee a querer el poder político. Entonces, digamos, eso es lo que ha sucedido en algunos casos recientes. Bien, no hay más preguntas. No sé si tienen algún comentario, Juan Antonio, José Pizano, para cerrar. Sí quiero saludar a una persona muy querida para Gran Cine, Gabriela Olivo de Alba, quien está con nosotros en este foro y que nos manda su saludo y su cariño. Un abrazo a los panelistas y gracias a Gran Cine por brindar la posibilidad de recapitular sobre esta película Inagotables Lecturas. Así es, Gabriela, una película inagotable y que esperamos que todas las personas que están aquí conectadas y la gente joven pues participe, que la vea, que la disfrute a través de www.grancinep.net. Allí está la película, gratuita, al igual que las otras 4 que mencioné al principio, Otelo, La Dama de Shanghái y El Extraño. No se pierdan esta programación. No sé, José, Juan Antonio, si quieren despedir o despido yo. ¿Tienen algún otro comentario? No, yo sí quería comentar algo más un poco sobre la anterior. Yo creo que es una película que hay que cada tanto tiempo volver sobre ella. Yo creo que es importantísimo. De hecho, sobre el comentario de que la película se enfocaba más sobre el personaje que sobre el sistema, yo creo que bueno, es muy válido y es como una primera lectura. Pero coincido con Juan que la película trata todos esos temas. Y de hecho, cada vez que uno la ve, o sea, se va fijando en ese tipo de cosas, se va fijando en otro tipo de detalles. Es muy valioso en ese sentido. De hecho, es también importante. Esa película fue finalista a 9 premios Oscar en su momento, en el año 40. Y bueno, ya en los Oscar que se entregaron en el 42, reconociendo el 41. Y solamente de 9 categorías en las que concursaba, solamente ganó un premio Oscar. Ganó el premio Oscar al mejor guión, que fue trabajo de Orson Welles con Mankiewicz, que de hecho fue un Oscar compartido. Pero fue una película que era incómoda para la industria en general, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Entonces prefirió Hollywood premiar que ver de mi Valle, una película ya más premió a John Ford como director, por Gary Cooper, un poco las grandes figuras del momento, y la presencia de este niño terrible, de este joven que estaba, digamos, irrumpiendo dentro de la industria del cine con una confusión poderosa que bueno, y repito, 80 años después estamos hablando sobre ella y sigue manteniendo vigencia, muestra de alguna manera, digamos, esa perturbación que causó en la sociedad norteamericana y particularmente en la industria del cine en los años 40. Y me uno al saludo a la querida Gabriela Olivo de Alba, tan querida y tan recordada por su actividad en Venezuela y siempre tan activa y tan cercana a nuestro país, a la cultura, al cine en general, y la verdad que eso lo celebramos mucho y lo recordamos y lo apreciamos con mucho cariño, mucho afecto. Así que un fuerte saludo también de mi parte. Pues nada, yo... Juan Antonio. Nada, agradecerles estos momentos porque creo que si reclamamos por momentos más profundos o por momentos menos superficiales, creo que tenemos que procurarnos estos momentos, ¿no? Así que, bueno, nada, gracias por la invitación de nuevo a la gente del Centro Venezolano Americano, a mis queridísimos amigos del Circuito Gran Cine. Y cuando tengan otra gran película me llaman.
Gracias, Juan Antonio. Gracias, José. En nombre del Circuito Gran Cine, estamos muy complacidos de haber estado con ustedes hoy. Agradecemos también al Centro Venezolano Americano. Felicitamos al Centro Venezolano Americano por estos 80 años. Gran Cine está cumpliendo 25, un poquito menos, pero aquí estamos todos celebrando aniversarios y sobre todo el aniversario de esta película que nos motiva hoy en este Cineforo. Continuemos adelante. Espero vernos pronto con más cine y mejor cine. Un beso a todos. Gracias por participar.